Hola, ¿qué tal? A continuación revisaremos el tema de interacciones intermoleculares. Antes de hablar de las interacciones intermoleculares, es importante entender que existen dos tipos de interacciones principales, intramoleculares e intermoleculares, y son diferentes. Las interacciones intramoleculares se dan dentro de la molécula. Un ejemplo claro son los enlaces. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta molécula de agua, una interacción intramolecular es la interacción que se da entre el oxígeno y el hidrógeno, porque es dentro de la molécula, es decir, mediante un enlace. Caso diferente que hay en las interacciones intermoleculares, que como su nombre lo dice, se dan entre molécula y molécula, o molécula y ion, o ion e ion. Por ejemplo, si nos vamos al mismo caso del agua, tendríamos esta molécula de agua a un lado de otra molécula de agua, y las interacciones que suceden entre estas dos moléculas de agua es lo que denominaríamos una interacción intermolecular, porque se da entre una molécula y otra molécula de agua, no dentro de la molécula. Una vez que ha quedado claro el concepto de interacción intermoleculares, vamos a hablar de cuáles son los principales tipos de interacciones intermoleculares, y los podemos clasificar a partir del tipo de molécula que está formando esas interacciones. La primera interacción es una interacción tipo ion-ion, y como su nombre lo dice, es una interacción que sucede entre un ion de carga negativa y un ion de carga positiva. Recordemos que los iones de carga positiva tienen el nombre de cationes y los iones de carga negativa tienen el nombre de aniones. Un ejemplo es este, que se da entre el amoníaco y un grupo carbonilo. El siguiente tipo de interacción lleva el nombre de ion dipolo. Se da entre una molécula que es un ion positivo, por ejemplo, y una molécula que es dipolo, o es decir, una molécula que tiene un momento dipolar. En otras palabras, una molécula polar. Lo vuelvo a repetir, este tipo de interacción se da entre un ion y un dipolo, que podemos clasificar como una molécula polar. Un ejemplo de esto es igual el ion amoníaco con una molécula de agua. El siguiente tipo de interacción es dipolo-dipolo, o en otras palabras, molécula polar. Y el ejemplo claro aquí sería una molécula de agua con otra molécula de agua. El siguiente ejemplo es un ion, y ahora con un concepto diferente, que es dipolo inducido. Los dipolos inducidos son compuestos que no forman polos de manera natural, es decir, necesitan la presencia de otra molécula o ion para inducir en ellos una polaridad. ¿Cómo podríamos resumirlo? Un dipolo inducido es una molécula no polar, porque no tiene un momento dipolar. No forma polos de manera natural, sino que la presencia de una segunda molécula o ion va a generar esa formación de polos. Por lo tanto, se conoce como dipolo inducido, porque le inducen la polaridad. Y un ejemplo puede ser el amoníaco con este compuesto orgánico, un anillo aromático, y normalmente no tendría una polaridad, pero la presencia del ion provoca que sí se forme la polaridad, o se induzca más bien la polaridad en la molécula. La siguiente interacción ahora es dipolo inducido, o en otras palabras, molécula polar con molécula no polar. La penúltima es dipolo inducido, o en otras palabras, molécula no polar con molécula no polar, porque son moléculas que no forman polos, sino que se les está induciendo, y esto sucede principalmente con las moléculas no polares. Y finalmente, las interacciones intermoleculares más importantes que existen en la naturaleza, que son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son interacciones muy específicas y muy particulares. De hecho, podríamos decir que los puentes de hidrógeno son la razón de que exista la vida tal y como la conocemos. Algo tan sencillo como la conformación de las proteínas, o cómo es que se acomodan las proteínas, está dictado por puentes de hidrógeno. Por lo tanto, son interacciones súper importantes. Los puentes de hidrógeno
son interacciones que solamente van a suceder cuando se cumplen las siguientes especificaciones. 1. Obviamente, si se llama puente de hidrógeno, tiene que haber la presencia de hidrógeno. Además del hidrógeno, tiene que haber la presencia de los 3 elementos más electronegativos que hay en la tabla periódica: nitrógeno, oxígeno y flúor. Cuando el hidrógeno está unido covalentemente a un átomo súper electronegativo o muy electronegativo como el nitrógeno, el flúor y el oxígeno, puede formar puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, como se ven en la figura, se van a formar así. Nosotros tenemos una molécula que va a donar el protón y otra molécula que va a aceptar ese protón. Y aquí es donde se va a formar el puente de hidrógeno. Importante entender, no se forma un enlace, no es algo covalente, es una simple interacción electrostática que se da cuando el hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que tiene muy alta electronegatividad. Estas interacciones son tan importantes porque son incluso más fuertes que las interacciones normales dipolo-dipolo. Lo que nos lleva a hacer una siguiente aclaración. Los puentes de hidrógeno son interacciones dipolo-dipolo. Sin embargo, al estar presentes nitrógeno, oxígeno y flúor, se conocen como tal, puentes de hidrógeno. En la siguiente figura nos muestra la fuerza que tiene cada una de estas interacciones. Importante entender, estas interacciones no son enlaces, son interacciones que se dan entre dos moléculas. Las interacciones más débiles son las interacciones de dispersión. Estas interacciones se dan entre dipolo inducido, Sin embargo, tiene varios nombres: dipolo inducido, dispersión, Van der Waals o London. De ahí le siguen las interacciones dipolo-dipolo en fuerza. Posteriormente los puentes de hidrógeno, porque como habíamos dicho, los puentes de hidrógeno son interacciones más fuertes que las dipolo-dipolo, y finalmente las ion-dipolo. Evidentemente podemos tener otros tipos de interacciones como dipolo inducido, dipolo o ion-ion, que serían las más fuertes incluso que las ion-dipolo, porque son entre un ion y otro ion. Pero esas las encontraríamos en alguna de la escala de las que estamos viendo aquí. En resumen, podemos ver que las más débiles son las de dispersión, seguidas por las de dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno y finalmente ion-dipolo o ion-ion. ¿Cómo podríamos relacionar la fuerza de estas interacciones con algo que vemos día a día o en la cotidianidad? Lo podemos relacionar con el punto de ebullición de los compuestos. Cada compuesto tiene su punto de ebullición. En palabras simples, el punto de ebullición se refiere a la temperatura en la que pasamos de un líquido a un gas. Cuando estamos calentando agua, es esa temperatura en la que empezamos a ver que se empiezan a formar burbujas en el agua porque estamos pasando de líquido a gas. Y las interacciones intermoleculares, o más bien la fuerza de las interacciones intermoleculares, se puede ver representada en el punto de ebullición a partir de 3 conceptos: el tipo de interacción, la masa molar del compuesto y la estructura del compuesto. Lo que nos lleva a entender lo siguiente: entre mayor sea la fuerza de interacción, es decir, entre más cercano sea a ion-ion o ion-dipolo o puente de hidrógeno, mayor va a ser la temperatura de ebullición, porque aunque es una interacción, necesitamos energía para romper esa interacción y llevar del líquido a gas. Por lo tanto, entre mayor sea la fuerza de interacción, mayor es la temperatura de ebullición. En el caso de la masa molar, entre mayor sea la masa molar, mayor es la temperatura de ebullición. Y finalmente también lo podemos relacionar con la estructura. Entre mayor sea la superficie de contacto que tiene nuestro material cuando estamos calentando, mayor también va a ser la temperatura de ebullición. Muy bien, espero que te haya quedado claro el tema de interacciones intermoleculares. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios.